¿Te sientes ofendido? Podrías estar cayendo en una trampa espiritual. La verdad es que gran parte de nuestra vida la pasamos interactuando con otras personas. Y cuando hay relaciones, también hay espacio para los malentendidos, las heridas y las ofensas. Hoy vamos a explorar cómo Satanás usa esos momentos como trampas y qué podemos hacer para no caer en ellas. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 17:1: imposible es que no vengan ofensas, pero hay de aquel por quien vienen. En otras palabras, no podemos evitar que algunas personas nos ofendan, pero la palabra de Dios nos aconseja y nos manda a no ser nosotros los que ofendemos a otros. En este mundo te van a ofender, pero cómo reaccionas y qué haces con esa ofensa puede ser una trampa que el diablo usa contra ti o una oportunidad para crecer. A veces pensamos que la ofensa solo ocurre en ambientes tóxicos, pero en Juan 6:6 leemos: desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Y si seguimos leyendo, vemos que Jesús mira a los que quedaban y les pregunta: ¿también ustedes están ofendidos? Esta historia nos muestra que algunos discípulos de Jesús se ofendieron con él y por eso dejaron de seguirlo. Si esto le pasó a Jesús, el pastor perfecto, el maestro perfecto, Dios mismo en la tierra, entonces le puede pasar a cualquiera. Es parte de la naturaleza humana experimentar malentendidos, desacuerdos, sentir que hieren nuestro orgullo y a veces incluso recibir daño intencional. La gente habla de ti, hace cosas que te lastiman y muchas veces lo tomamos tan a pecho que nos deja una herida. Y cuando una herida no se trata, se infecta y termina siendo algo mucho más grande de lo que era al principio. Algo interesante es que la palabra ofensa en la Biblia viene de una palabra griega que es escandalón, y esa palabra significa la parte de una trampa donde se pone el cebo. Cuando alguien nos ofende, ya sea que lo hizo a propósito o no, en el mundo espiritual el enemigo pone una trampa. Y cuando tú empiezas a comerte esa ofensa, estás tomando la carnada. Luego la trampa se cierra y quedas atrapado en un ciclo de dolor, falta de perdón y amargura. Hay una frase que dice: la ofensa es como un arma automática. Una vez que jalas el gatillo, sigue disparando. Así funciona la ofensa. Si no la detenemos, sigue causando daño. No solo a otros, sino también a nosotros mismos. La ofensa está conectada al orgullo y al deseo de controlar. Estos tres trabajan juntos como un trío mortal. Y hay dos tipos de personas ofendidas. El primer grupo es las personas que sí en realidad fueron maltratadas por alguien más. Y el segundo grupo son las personas que no fueron maltratadas, pero ellas creen que sí lo fueron. En ambos casos, el enemigo se aprovecha de nuestros sentimientos y usa eso para atraparnos. Ahora rápidamente te voy a dar el perfil o las características de una persona ofendida. La primera característica de una persona ofendida es el sentido de derecho. Estas personas creen que se les debe algo, sienten que han trabajado duro, que tienen valor y que deberían ser reconocidos o elevados. Pero la verdad es que lo que sienten que merecen no lo recibieron. Y cuando alguien cree que se merece algo y no lo obtiene, esa persona se siente ofendida. La segunda característica es el orgullo. Como lo mencioné anteriormente, el orgullo y el control trabajan juntos con la ofensa. Las personas orgullosas dependen de sí mismas y no de Dios. Cuando el orgullo ataca, no nos deja ver todo el panorama. Lucifer fue orgulloso y eso fue lo que lo llevó a su caída. Muchas veces cuando alguien se ofende, la raíz es el orgullo. El orgullo nos hace caer. Pero una persona ofendida no ve su caída como algo que ellos causaron. Estas personas culpan a los demás. Hay personas que no pueden soportar la idea de estar equivocadas y cuando lo están, sienten vergüenza y se sienten humillados. Y cuando alguien trata de corregir o dar dirección a una persona orgullosa o ofendida, muchas veces lo interpretan como es que yo no puedo hacer nada bien. Y si no pueden echarle la culpa a alguien más, entonces se ponen en el papel de la víctima. La tercera característica de una persona ofendida es una persona que siempre está enfocada en lo que es justo o injusto. La gente ofendida a menudo siente que el liderazgo de la iglesia los trata injustamente. Es una de las quejas más comunes en las iglesias. La gente dice: ay, es que esta iglesia no valora mis dones o mis talentos. Ahora, a veces sí es verdad que hay injusticia. A veces la gente nos trata mal y puede ser una prueba o una forma en la que Dios está formando nuestro carácter.
Y algo que me parece muy gracioso es que todos le oramos a Dios y le decimos, Señor, quiero ser tu siervo, pero luego nos quejamos cuando alguien nos trata como tal. La cuarta característica de una persona ofendida es el control. Las personas controladoras suelen querer que todo se haga a su manera, y cuando las cosas no se hacen como ellas quieren, se ofenden y muchas veces terminan dejando la congregación o un grupo de amigos. Si tan solo se hubieran quedado bajo un liderazgo fuerte y ungido que no les permitía seguir con sus ambiciones egoístas, habrían recibido la sanidad que tanto anhelan, aunque probablemente ni siquiera sabían que la necesitaban. Si hubieras permanecido en el proceso, Dios te habría formado para que tú pudieras liderar a otros en esa misma área. Con el tiempo, te hubieras encontrado con personas que luchan con lo mismo que a ti te ofendía. Pero ahora, en lugar de ofenderte, podrías guiarlos con paciencia porque ya venciste eso en tu vida. Ahora, en este video no estoy hablando de abusos físicos ni de comportamientos tipo secta dentro de la iglesia. Me refiero a cosas pequeñas, situaciones sin tanta importancia, que aún así hacen que la gente se ofenda y terminen dejando la iglesia o relaciones importantes por eso. En Mateo 16:23 leemos, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Este versículo es clave para ayudarnos a entender un par de cosas. Número 1. La ofensa es un tropiezo que se interpone en tu destino. Es una piedra en el camino que el enemigo usa para desviarte de lo que Dios quiere hacer contigo. Número 2. La ofensa es una trampa peligrosa y Jesús lo sabía. Él reconoció que había una ofensa escondida en las palabras de Pedro cuando él dijo, no vayas a la cruz. Jesús vio los planes demoníacos del diablo detrás de la palabra de Pedro y por eso lo reprendió. La ofensa es algo que te impide llegar a tu destino. En este ejemplo, el destino de Jesús era la cruz. Cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios. Tienes que prestar atención a los ataques del diablo. Él tiene muchas armas a su disposición y la ofensa es una de ellas. Si el enemigo no puede sabotear tu llamado con el compromiso al pecado, la inmoralidad sexual o el fraude financiero, él usará un arma muy fuerte y difícil de detectar, la ofensa. Muchos hombres de Dios fuertes y ungidos han caído por causa de esto. La ofensa saboteará tu destino. Lo que hace la ofensa es que enfoca tu atención en las cosas de los hombres en lugar de las cosas de Dios. Te distrae de lo eterno y te atrapa en lo temporal. Te obsesionas con lo que la gente dice, cómo te trataron, cómo hablan de ti y te enfocas más en eso que en Dios. Ahora quiero compartir algunas cosas prácticas sobre cómo lidiar con la ofensa. Estos son pasos simples pero poderosos que pueden ayudarte a sanar y seguir avanzando en lo que Dios tiene para ti. Número 1. Cuando tu corazón está endurecido, aunque te pasen cosas buenas, no cambiarán tu actitud. El problema no es lo que sucede afuera, sino lo que está pasando dentro de ti. Un ejemplo de esto es Israel. Salmos 95, 7 al 8 dice, hoy, si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como aquel día en Masa en el desierto. El pueblo de Israel había salido de Egipto físicamente, pero su corazón seguía en esclavitud. Dios le hablaba a su pueblo, pero ellos ya no lo escuchaban con fe. Y esa es la advertencia del Salmo. No endurezcas tu corazón. Puedes estar en la mejor iglesia, rodeado de bendiciones, escuchando palabra poderosa, pero si tu corazón está herido y endurecido, nada de eso te transformará. No caigas en la trampa de creer que cambiar de iglesia o pastor te va a garantizar una vida libre de ofensas. No seas como los israelitas que pensaron que al salir de Egipto todos sus problemas desaparecerían, pero se dieron cuenta que el problema verdadero no era su entorno, eran sus corazones. El segundo punto que quiero compartir contigo sobre cómo lidiar con la ofensa es este. Toma a Dios muy en serio y deja de tomarte a ti mismo tan en serio. Las personas ofendidas están obsesionadas consigo mismas, con sus sentimientos, con cómo las tratan y con lo que ellos creen que se merecen. Estas personas han convertido su ego en un ídolo y todo gira alrededor de yo. Su autoestima se ha convertido en un Dios falso. Estas personas son adictas a la atención y alérgicas al altar de Dios. Si tú eres esta persona, deja de enfocarte
en lo que otros dicen y hacen y comienza a enfocarte en el Espíritu Santo. Desarrolla una reverencia por Dios, desarrolla un temor por Dios y tómalo en serio. Y si de vez en cuando alguien se equivoca o dice algo que te hiere, recordemos esto: al final del día somos siervos y Dios Todopoderoso es nuestro Rey. Está bien si a veces tenemos que soportar abuso o si alguien hiere nuestros sentimientos. Obviamente no buscamos el abuso ni lo justificamos, pero sabemos que hemos muerto a nosotros mismos y ahora vivimos para Cristo Jesús. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El tercer punto que quiero compartir contigo es que nunca te canses del arrepentimiento. Ofrece perdón a quienes te han herido. Si esperas demasiado para perdonar, ese dolor que te causaron se convertirá en amargura y falta de perdón. Y la falta de perdón terminará dañándote más que lo que te hicieron esas personas. Y hay veces en las que no se trata de perdonar a alguien, sino de pedir perdón. Porque a veces, si nos damos cuenta, también nosotros hemos herido a otros. La humildad para reconocerlo puede ser la puerta que Dios usa para traer sanidad. Si quieres crecer espiritualmente, te voy a dar un secreto. Nunca dejes de arrepentirte. No dejes que tu ego te lleve al punto donde crees que ya no necesitas arrepentirte. El orgullo estanca, pero el arrepentimiento libera. Y el cuarto y último punto es este: no le tengas miedo a las conversaciones difíciles. Mateo 5:23-24 dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Este versículo es difícil porque no dice: si tú estás ofendido, ve y habla. Dice: si alguien tiene algo en contra de ti, entonces tú eres quien debe ir y hablar con esa persona. Y si soy honesto, este versículo me confronta cada vez que lo leo, porque hay situaciones en mi vida donde cada vez que leo este versículo, una persona específica viene a mi mente. Pero si somos honestos, lo que vemos en la sociedad no es esto. Lo que vemos en la sociedad no es la persona yendo directamente a hablar con quien tiene el problema. Es la persona hablando de esa persona con los demás. El chisme reemplaza la conversación. Y así, en lugar de sanar, se agranda la herida. El chisme no te hace más santo. Tu crecimiento espiritual va a requerir conversaciones difíciles. Así que no dejes que el diablo te engañe. No caigas en su trampa. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sigue a Cristo. Oro para que Dios te dé libertad y que puedas vivir una vida libre de ofensa, lleno de gracia, humildad y madurez espiritual. Si te gusta este tipo de contenido, dale like a este video y síguenos. Dios te bendiga. Chao.